Bueno, para mí es un placer presentar a la doctora Ana Cuesta, ginecóloga. Tiene una sensibilidad con los pacientes y saber comprender lo que le pasa a cada persona que es increíble, ya lo vais a ver. Y bueno, ella es experta en ginecología y también tiene un máster en ginecología regenerativa. Entonces, ese abordaje integral yo creo que va a ser muy bueno también para vosotros y, por supuesto, para luego resolver todas las dudas. Así que para mí es un placer estar aquí hoy y ya doy paso a la doctora. Genial, nosotros también nos damos a todos la bienvenida. Ángela y Almudena siempre estáis con nosotros en estos talleres y con nosotras, que yo creo que somos más nosotras en este taller en concreto. Y nada, Ana, también agradecerte a ti tu disposición y que hayas dedicado tu tiempo a preparar este taller, que seguro que la gente se lleva muchas cositas de él. Y nada, adelante, no perdemos más tiempo. Podéis comenzar Pues cuando queráis. yo me conecto desde el móvil, Venga, ¿vale? fenomenal. Oye, Perfecto. pues muchísimas gracias. Perdonad por las cositas de última hora, Nada, nada. Tranquila. Faltaría más. que es verdad que, fíjate que normalmente todo funciona, pero cuando llega el momento de la verdad, todo se rinde. Bueno, un placer estar con todos vosotros. Muchas gracias, Almudena. La verdad que siempre tiene palabras bonitas y yo se lo agradezco muchísimo. Agradezco mucho también la oportunidad que me dais de poder compartir con vosotros pues un ratito sobre salud íntima. Ángela, que también la he visto por ahí. Samuel, muchísimas gracias. Y es un placer para mí pues estar con un público pues tan experto que probablemente en muchos temas sepa mucho más de ictiosis que yo, porque es verdad que dentro del mundo ginecológico para mí ha sido un gran reto un poco montar esta charla, porque hay mucho desconocimiento con respecto a la enfermedad y a los manejos que podemos haceros un poco para mejorar vuestro confort y vuestro bienestar. Bueno, ya no me presento más, ya me ha presentado Almudena, mi nombre es Ana Cuesta y he intentado dividir el taller en tres grandes grupos, en tres grandes hitos, en tres grandes charlas, que es la higiene genital. Vamos a hablar un poquito de maternidad, de qué podemos mejorar a la hora del embarazo, del parto, de la lactancia y unas pinceladas sobre sexualidad. Espero daros conceptos claros e ideas precisas que nos valgan a todos pues, para mejorar un poquito el confort. Empezamos por la higiene genital. Y yo creo que antes de hablar de higiene genital, me gustaría extenderme un poquito, hablar un poquito de qué es la vulva, ¿no? Porque la vulva no es solo una superficie. Cuando nosotros hablamos de vulva, estamos hablando de la mezcla de una serie de partes principales que cada una tiene una función distinta. Cuando hablamos de vulva, hablamos de monte de Venus, que es la zona superficial que tiene la piel y el vello. Estamos hablando también de labios mayores, de labios menores, que es la zona de transición entre la piel y mucosa, del clítoris, del capuchón del clítoris y del vestíbulo, ¿no? Que es la zona donde se abren la uretra y la vagina. Todas estas partes forman parte de la vulva, pero no todas tienen la misma anatomía, ni se van a comportar igual al roce, ni se van a comportar igual frente a la humedad, frente a los productos tópicos, frente a la inflamación. Por tanto, yo creo que a la hora de hablar de manejo y de tratamiento de la vulva en una persona con ictiosis, tenemos que hacer una división muy útil, ¿no? Sobre todo de cara al paciente, tenemos que saber qué parte de la vulva se me va a comportar como piel y qué parte de la vulva se me va a comportar más como mucosa. La parte que se me va a comportar más como piel, con una capa córnea y con la protección que supone la queratina en la superficie, va a ser el monte de Venus, los labios mayores, parte de los labios menores, lo que es el capuchón del clítoris y el perineo. Luego tenemos esa parte mucosa que no tiene esa protección que nos da la capa córnea, como es el vestíbulo, como son algo de los labios menores y el clítoris, que probablemente vayan a ser más sensibles a los irritantes y a la fricción. Y debemos de saber que existe una línea que se llama línea de Hart, que es la que nos va a marcar la transición entre ambos epitelios, entre el epitelio queratinizado, que es lo que quedaría por fuera de esa línea de Hart, y el epitelio no queratinizado, más sensible a los irritantes y a la fricción, que es la que nos va a quedar por dentro. Y es lo que intento reflejar en el dibujo que veis en la pantalla, ¿no? Que dos partes vulvares que van a tener un comportamiento distinto y que, por tanto,
se va a traducir probablemente en un tratamiento distinto. Y es que el origen de la vulva, el origen embrionario de la vulva tiene diferentes partes, no viene todo del mismo sitio y de ahí su comportamiento diferente. Por ejemplo, el clítoris viene del tubérculo genital, los labios menores se desarrollan de los pliegues urogenitales, los labios mayores, de las tumefacciones labioscrotales, el vestíbulo y las aperturas del seno urogenital. Es decir, esto no hay que sabérselo de memoria, pero sí que es cierto que la vulva no es un tejido uniforme, va a tener zonas con diferente origen, va a tener zonas con estructura diferente y con función diferente. La parte de la epidermis va a ser más ectodérmica y la parte del vestíbulo va a ser endodérmica. ¿Y a qué riesgos está sometida una vulva normal? Porque una vulva en una paciente sin ictiosis también tiene sus riesgos y sus agresiones, ¿no? Entonces, hay 3 grandes factores a los que va a estar expuesta la vulva en cualquier persona, tenga o no tenga una enfermedad dermatológica. Y esta vulva generalmente tiene una zona de pliegues y de transiciones cutáneo-mucosas que son las que más lo van a sufrir. ¿Y qué agresiones son las que van a sufrir? Pues va a estar expuesta al roce, va a estar expuesta a la humedad y va a estar expuesta a los irritantes. El roce, pues la ropa, el deporte, los productos de higiene menstruales. La humedad, el sudor, el flujo, la sangre menstrual. Irritantes, pues toallitas, productos químicos de los productos menstruales, perfumes, jabones. Lo que tenemos claro es que las guías europeas de patología vulvar nos recomiendan evitar el contacto con jabón, con champú, con baños de espuma, usar siempre que se pueda emolientes simples como sustitutivo del jabón, evitar prendas ajustadas y evitar preservativos que lleven espermicidas o anestésicos locales. Y un capítulo aparte tiene la zona vestibular, la zona de la entrada a la vagina, y es importante pues que es de las zonas más relevantes en el dolor sexual. No es simplemente una entrada, sino que es una zona con un epitelio muy especializado, que está muy inervado, que es muy hipersensible y que tiene mucho que ver en el confort sexual. Entonces, cuando esa zona del vestíbulo pierde su equilibrio, aumenta mucho el escozor, aumenta mucho el dolor con las relaciones sexuales, la sensibilidad a la penetración, aunque muchas veces la mujer únicamente perciba una ligera sequedad en la zona. Y claro, cuando a mí me propusisteis hablar sobre un taller sobre higiene vulvar y salud ginecológica en paciente con ictiosis, lo primero que me pidió el cuerpo es irme a las guías clínicas. Vamos a ver qué nos dicen las guías clínicas, ¿no? Hay unas guías clínicas europeas que se hicieron en el 2019, que se actualizaron en el 2024 y que dan recomendaciones sobre el manejo de la piel en diferentes localizaciones también, posibles complicaciones, y que me encuentro que no hay nada referido a la salud ginecológica. No hay grandes estudios que nos digan qué podemos hacer, cómo podemos mejorar y qué cuidados específicos tenemos que hacer en una mujer con ictiosis, ¿no? Una gran frustración para mí, porque yo pensé que con esto resolvería gran parte de mis dudas. Pero efectivamente no encontramos nada. ¿Qué tenemos que intentar hacer? Bueno, vamos a ver qué es lo que está alterado en la vulva en una mujer con ictiosis y vamos a ver, infiriendo información de otras patologías dermatológicas que quizás sí que están un poquito más estudiadas, vamos a ver qué cuidados podemos poner en la vulva, ¿no? Entonces, la ictiosis, lo que sabemos es que la barrera cutánea es más frágil, la piel está más seca, está más descamada y eso en la vulva se puede traducir en más fricción, más escozor, más fisuras, más irritación por los productos y más dolor también en la menstruación y en las relaciones sexuales. Ya hemos dicho que una vulva de una persona sin patología dermatológica ya está sometida al roce, ya está sometida a la humedad y ya está sometida a la exposición química. Por tanto, en una paciente con ictiosis tenemos una desventaja adicional, que es que esa barrera cutánea además es más vulnerable, va a tolerar peor la fricción y los irritantes, ¿no? ¿Qué partes creemos que puede estar más afectada en la vulva? Pues hemos dicho que la vulva tenía 2 zonas, ¿no? Una epidérmica y una más mucosa. Lo que biológicamente parece más probable es que la parte más afectada en la vulva sea la zona epidérmica, es decir, los labios mayores, el monte de Venus, el perine, la piel más queratinizada. También va a sufrir probablemente mucho la ingle y los pliegues por el roce y la maceración y esa zona de transición entre labios menores externos y la comisura posterior, que es la que estará más sujeta a fricción. Pero no debemos de olvidar que hay una parte sensible, que hemos dicho que es la zona del vestíbulo, que es la zona de la entrada a la uretra, que es la zona más mucosa. Esa zona más mucosa no va a hacer escamas en la piel, pero sí puede también resentirse al roce, a la inflamación o a los productos locales. Con lo cual tenemos que manejar la vulva sabiendo que existen estas 2 partes anatómicas diferenciadas y que tendremos que tratar con un mapa de tratamiento diferente.
Por tanto, yo creo que lo que nos tiene que quedar claro es que no toda la vulva debe tratarse igual. Probablemente en las zonas más epidérmicas, en las zonas donde la piel puede engrosarse más, los queratolíticos pueden tener su función, por ejemplo, pero en las zonas más sensibles de mucosa, no urea alta, no ácidos queratolíticos, no tratamientos agresivos. En estas zonas la prioridad no va a ser quitar capa, ¿no?, sino que va a ser proteger e intentar calmarlas y reducir el roce en la zona. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál podría ser nuestro protocolo de cuidado habitual en estos casos? Pues yo creo que el objetivo serían dos. Por un lado, preservar la barrera y por otro lado, minimizar la fricción y los irritantes. Tenemos que tratar la vulva como una zona sensible, como una zona tipo flexura. Yo os he puesto aquí 4 cositas que podríamos tener en cuenta a la hora de la higiene vulvar y que podemos ir desglosando una a una. En principio, el lavado. Lavado tiene que ser solo una vez al día con un jabón suave, breve, minimalista. Se desaconseja el uso rutinario de antisépticos. Y cuando hago deporte, cuando sudo, tengo la menstruación, que a veces me da una sensación de falta de higiene, no tengo que lavarme en exceso, sino que tendré que enjuagarme con agua, secarme a toques y evitar los lavados agresivos. Tendremos que poner en marcha un plan antifricción. Para ello serían útiles los emolientes en labios mayores y en la zona perineal, siempre a ser posible en una barrera muy fina y también cuando sospechemos que puede haber una fricción mayor de la normal, por ejemplo en la regla, antes del deporte o antes del sexo. Es importante intentar evitar los queratolíticos en la vulva o en la zona de flexura. Si hay hiperkeratosis, si nosotros nos encontramos una zona más hiperkeratósica, en la zona más externa, en la ingle o en el monte de Venus, sí que podemos valorar algún queratolítico, pero siempre intentando que se aleje lo máximo posible de la mucosa, que sea en piel íntegra y siempre con supervisión y prueba de tolerancia, ¿no? Aparte del lavado y del plan antifricción, un control antimaceración o para evitar la maceración. Ropa transpirable, cambio rápido tras el sudor o la menstruación y siempre vigilar las posibles sobreinfecciones que puedan aparecer en la zona. Los productos íntimos sabemos que nos pueden dar dermatitis de contacto, entonces tendremos que vigilar muy mucho cuando nos ponemos en contacto con ellos si tenemos un empeoramiento con respecto a nuestra situación basal, porque en esos casos podría considerarse la realización de pruebas epicutáneas. Y si hay fisuras recurrentes, pues siempre tenemos que revisar muy bien cómo estamos haciendo la higiene, si nos estamos lubricando bien, por ejemplo, en el sexo, o si hay factores mecánicos que nos puedan estar incidiendo en ese empeoramiento, en esa aparición de fisuras crónicas. Entonces, yo creo que en la vulva tenemos que seguir como una especie de protocolo muy anatómico. Es decir, en la parte externa de la vulva tenemos que priorizar lavados escasos, uso de emolientes, intentar evitar los irritantes y un plan antimaceración. En cambio, en la zona más vulvar o más mucosa debemos evitar las duchas vaginales, tenemos que evitar todo lo que sean los productos perfumados, desodorantes, evitar los antisépticos de rutina e intentar hidratar la zona. En la vulva, más lavados, el más no es mejor, es decir, menos es más. Los emolientes siempre hay que ponerlos en poquita cantidad, los lavados tienen que ser los mínimos posibles y los productos que utilicemos y que se pongan en contacto con la vulva también tienen que ser los menos posibles. Esto es un cuadro resumen que intenta un poco sintetizar lo que hemos estado hablando de los cuidados que podemos utilizar en la vulva y que es un poco incidir más en lo que ya hemos comentado en cuanto a la higiene, en cuanto al secado, intentar secar la vulva sin frotar, el uso de emolientes, intentar evitar los queratolíticos y los antisépticos de rutina y vigilar bien la dermatitis de contacto. Me gusta esta gráfica y este cuadro porque sintetiza un poco todo lo que hemos hablado y lo podemos tener como referencia en caso de que necesitemos para el cuidado bucal. Y nos dicen que tenemos que elegir un lavado o un limpiador que sea lo más cercano, un Sindet nos dicen, ¿no? ¿Qué es un limpiador Sindet o qué limpiador debemos utilizar para la vulva? Pues siempre, como hemos dicho, en la vulva tenemos que seguir el principio de que tenemos que limpiarla lo justo y a ser posible con un jabón o un producto que tenga un pH lo más cercano a la piel. Siempre hemos dicho evitar fragancias y que tengan conservantes o productos complejos.
Ya veis que os pongo ahí un gráfico de los pHs orientativos de la vulva. Veis que la piel, el pH vulvar es mucho más cortito que el pH cutáneo completo, y los jabones clásicos se alejan mucho en cuanto al pH del que tenemos nosotros en la vulva. Entonces, lo recomendable siempre es utilizar productos que tengan un pH lo más parecido al pH vulvar, y ese estaría entre un pH entre 5,5 y 7 aproximadamente. Es muy reconfortante utilizar el jabón Sindef, que es un jabón sin jabón, que es un jabón diseñado con tensioactivos suaves que intentan respetar el manto lipídico de la piel, que tienen un pH similar, muy cercano al cutáneo, y que son pues ideales para pieles sensibles, para pieles secas, para evitar pues la irritación y la sequedad. Siempre tenemos que saber que este lavado que vamos a hacer va a ser siempre externo, nunca intravaginal, ¿vale? La vagina no necesita limpieza, la mucosa no necesita limpieza, sino que esta limpieza, si en caso de necesitarla, tiene que ser externa, ¿vale? Como hemos dicho, siempre es intentando que sean sin fragancia y sin desodorantes químicos. Entonces, si quisiera resumir un poco las peculiaridades que tenemos que tener en cuenta en una paciente con ictiosis, os diría estas 5, ¿no? Primero, distinguir piel queratinizada de mucosa y no tratar toda la vulva por igual. Segundo, pensar que el roce puede ser un desencadenante, y no solo en la sequedad, ¿no? Tercero, intentar evitar los queratolíticos o los productos que son más irritantes, sobre todo cerca del vestíbulo o por dentro de esa línea que hemos dicho de HAP. También evitarlo en el periné fisurado o en zonas erosionadas. Cuarto, usar emolientes y barreras finas de forma dirigida, no indiscriminada, siempre en capas finas y a ser posible cercano a esas actividades que me pueden producir el roce. Y quinto, preguntar siempre por los síntomas genitales a las pacientes. Ya sabemos que en pacientes con retinoides sistémicos es más frecuente que haya sequedad vaginal, ¿vale? Y que es algo que tenemos que tener en cuenta para tratarla, esa sequedad de piel y mucosas tenemos que tratarla y prevenirla para que los síntomas que pueda tener la mujer en ese momento pues sean los mínimos posibles. Eso en cuanto a la higiene. Pero ¿qué pasa con respecto a la menstruación, ¿no? La menstruación, el objetivo es intentar utilizar productos lo menos agresivos posibles. Aquí no hay un mejor para todos. Por supuesto, no hay estudios específicos de qué es mejor en la ictiosis, qué producto menstrual es mejor utilizar en este tipo de pieles, sino que tenemos que encontrar aquel producto que se adapte mejor a nuestra piel. Tenemos que buscar siempre menos fricción, menos humedad retenida y menos perfumes o adhesivos. Y yo aquí distinguiría dos grupos de pacientes: aquellas que tienen una sintomatología más externa y aquellas que tienen más sequedad vaginal, porque tenemos dos tipos de productos, los que podemos aplicar externamente y los que podemos aplicar internamente. ¿Cuáles son los externos? Pues sobre todo son las compresas y las ropas menstruales. Si tengo una paciente con importante sequedad vaginal, voy a recomendarle estos productos en su higiene, en su menstruación, ¿no? ¿Qué puntos negativos tiene la compresa? Pues que nos va a producir, o la ropa menstrual, pero en un poquito menor medida, más fricción, más humedad, más adhesivos, ¿no? Más vulvitis por irritación y también dermatitis, ¿no? En cambio, en la ropa menstrual quizás le quitamos un poquito de contacto producto químico con la vulva, pero sí nos puede retener también la humedad y el calor. Si es una mujer que no tiene sequedad vaginal, nos podremos plantear productos internos, como es el tampón o la copa menstrual. Preferiblemente la copa menstrual al tampón, porque le estamos añadiendo menos productos externos a una vulva ya alterada, ¿no? Entonces, con esto vamos a reducir el contacto vulvar con una superficie húmeda, la fricción del roce continuo que nos produce la compresa y la ropa menstrual, pero en algunas pacientes, si tienen sequedad vaginal, la colocación puede ser difícil, ¿no? Requiere cierta técnica. Por eso siempre lo recomendable es elegir una que creamos que pueda adaptarse a nuestra vida y probarla durante 2 o 3 ciclos. Si se producen dificultades en la colocación, dolor o empeoramiento de la clínica, lo ideal sería probar otro de estos métodos, ¿no? Yo os pongo aquí unas microestrategias que podríamos seguir y que yo creo que podrían funcionar. Si vamos a utilizar una compresa o una ropa menstrual, vamos a utilizar una barrera emoliente externa en labios mayores y en periné antes de la menstruación o en los momentos de roce, ¿no? Para intentar que ese roce sea el mínimo posible. Vamos a intentar evitar protectores diarios de rutina.
Salva Slip, todo ese tipo de protectores que tienen una falsa sensación higienizante, no están recomendados en vulvas sin patología, con lo cual si hay una vulva con una alteración de la barrera cutánea, mucho menos indicados. Y si se usa un dispositivo intravaginal, sea tampón o sea copa, y hay sequedad, podemos utilizar lubricantes. Hay lubricantes, luego veremos, que son compatibles y que nos pueden minimizar el dolor a la hora de colocarlo. Yo creo que la nota o el truco sería ese, ¿no? Utilizarlo durante 2 o 3 ciclos, intentar que sea sin perfumes, con cambios frecuentes, con la barrera oportuna o con el lubricante oportuno, y si no se adapta a nuestra vida, intentar cambiarlo y probar con otro método, ¿no? Y es que hemos dicho que frecuentemente también hay sequedad de mucosas, ¿no? ¿Y qué nos va a producir esta sequedad de mucosas? Pues probablemente dolor sexual, dispareunia, que es dolor con las relaciones sexuales, o vestibulodinia, que es dolor en la entrada de la vagina por una irritación mantenida. Tenemos más riesgo de que tengamos una dermatitis irritativa o alérgica, y es más frecuente, si hay sequedad de mucosas, que pueda haber una sobreinfección cutánea en la zona de pliegues o del periné, o incluso más frecuentes las infecciones de transmisión sexual, como luego veremos. ¿Cuáles son las señales para consultar? ¿Qué me debe llamar la atención para consultar a un especialista? Pues aquellas úlceras o vesículas que son de nueva aparición y que me producen un dolor intenso, cuando hay un mal olor persistente, un exudado persistente y, por supuesto, la fiebre, cuando hay un sangrado que no es habitual, o cuando yo tengo síntomas, pongo en marcha todas mis rutinas irritantes y no me mejoran en 7 o 10 días, pues yo creo que sería el momento de consultar, ¿no? Y en ictiosis, como hemos dicho, se suma que a la fragilidad de la barrera, si hay retinoides sistémicos, pues puede empeorar esta sequedad, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Las medidas para tratamiento de la sequedad, veréis que las vamos a ir tratando luego. Esto, a grosso modo, con respecto a la higiene genital, ¿no? A las medidas de la higiene genital. ¿Y qué podemos decir sobre la maternidad? La maternidad es un gran momento en nuestra vida donde se sufren muchos cambios, también muchos cambios a nivel cutáneo, y podemos intentar analizar qué cambios se nos va a producir en una paciente con una alteración de la barrera cutánea, ¿no? ¿Qué hace el embarazo en una piel normal? Pues en una piel normal el embarazo sabemos que produce un aumento de la pigmentación, un oscurecimiento generalizado de zonas que ya están pigmentadas, por distensión del abdomen, por distensión de las mamas, de las caderas, puede haber estrías y tirantez. También aparecen con más frecuencias cambios vasculares, arañas, eritemas, algunas varicosidades, y por el estiramiento, pero ya no solo por el estiramiento, sino por la sequedad asociada al proceso y por los cambios hormonales, puede haber un prurito que llamamos fisiológico. ¿Qué cambia además si hay ictiosis? Pues hemos dicho que tenemos una barrera frágil. Si a esa barrera frágil le añadimos distensión, hay más riesgos de fisuras, de dolor y de escozor, ¿no? Y sobre todo en las zonas más sensibles, que son las que más van a cambiar. Las zonas del abdomen, las zonas de la mama y la zona de los pliegues, sobre todo el submamario y el inguinal. Hemos dicho que la sequedad y el prurito probablemente puedan intensificarse, y más aún si se han utilizado retinoides. Si sumamos maceración, pliegues y calor, hay más riesgo de sobreinfección, sobre todo en esas zonas de pliegues submamario, inguinal, sobreinfecciones ya sea bacterianas o fúngicas en esa zona. Como sabemos, hay veces que podemos tener hipohidrosis o anhidrosis, una dificultad en la sudoración. Las embarazadas ya de por sí tienen una dificultad en la regulación de su temperatura, con lo cual nos puede favorecer el riesgo de sobrecalentamiento. Tendremos que tener cuidado en cuanto a la ropa que utilizamos o los emolientes que utilizamos, porque nos pueden sobrecalentar, hacer un aumento del calentamiento corporal. Y yo creo que el tratamiento base en este periodo de la vida serían los emolientes. Tendríamos que hablar de los emolientes. Serían la base a utilizar 1 o 2 veces al día, siempre en capas finas. Sabemos que los retinoides tópicos están contraindicados en el embarazo, o al menos hay que utilizarlos bajo supervisión dermatológica, y por supuesto los sistémicos son teratogénicos y que requieren una planificación preconcepcional. Entonces, igual que os he hecho en la higiene vulvar, me he planteado qué pautas de manejo podemos seguir en el embarazo, ¿no? ¿Qué podríamos llevarnos para casa? Pues tenemos un objetivo, como hemos dicho en la vulva, que sería proteger la barrera, reducir la fricción y evitar la maderación. En toda embarazada, la rutina diaria es bastante clara. Debe ser una ducha tibia y corta con un limpiador suave. Intentar minimizar las fragancias, los perfumes. Siempre hidratar o poner un emoliente post-ducha a los 3-5 minutos. Ropa transpirable y evitar costuras elásticas que rocen. Yo creo que eso es algo que son medidas que podemos recomendar a cualquier embarazada. Pero ¿qué podemos recomendar además extra si tenemos una alteración de la barrera cutánea? Pues un emoliente que lo podemos utilizar
1 o 2 veces al día tras la ducha en barrera fina, sobre todo antes del roce. Como hemos dicho, el plan antifricción sin costuras agresivas, uñas cortas, evitar rascados, y el plan antimaceración, secar muy bien los pliegues, cambiar la ropa húmeda pronto y sobre todo en la zona de los pliegues. Debemos evitar siempre el agua muy caliente, los perfumes, las toallitas, los exfoliantes. Intentar evitar los queratolíticos, urea y ácido, sobre todo en pliegues o piel erosionada. Se recomienda evitar el ácido salicílico por el riesgo de toxicidad sistémica, aunque sí se puede utilizar la urea tópica o el ácido láctico. Y como hemos dicho, el tema de los retinoides en el embarazo, siempre planificados por dermatología, ¿no? Y consultar siempre que veamos fisuras profundas, dolor intenso, exudado mal olor, sobre todo si se acompaña de fiebre o empeoramiento rápido, y si hay mucha intolerancia al calor o al mareo, si no se produce esa sudoración. Claro, el embarazo va a terminar en un parto. Ese parto en una ictiosis no necesariamente tiene por qué ser cesárea, ¿no? En una paciente con una alteración de la barrera cutánea podemos tener un parto vaginal o podemos tener un parto mediante cesárea. ¿A qué riesgos estamos sometidos cualquier mujer en un parto vaginal? A los desgarros. Los desgarros son las aperturas del periné y de la vulva por distensión en el momento del parto, es decir, a la hora de producirse la salida de la cabeza y del resto del cuerpo fetal, se puede producir un desgarro en la piel. ¿Qué es lo que hacemos los ginecólogos para intentar evitar esos desgarros? Siempre intentamos hacer un expulsivo controlado de la cabeza fetal, protegemos el periné, ponemos compresas de agua caliente e intentamos evitar pues, todas aquellas maniobras o roces que en esa zona sensible pueden hacer que las estructuras del tejido se rompan, ¿no? ¿Qué podemos hacer además en una paciente con una alteración de la barrera cutánea? Podemos intentar poner más lubricación más generosa en las exploraciones, intentar limitar al máximo los tactos que vamos a utilizar e intentar aliviar el dolor en la medida de lo posible, vigilar el dolor desproporcionado. En el posparto, estos desgarros tenemos que tratarlos como en una piel sana, ¿no? Higiene suave, secado a toques, y en el momento en el que ya se haya producido una curación de la herida o sea posible hacerlo, utilizar un emoliente externo, ¿no? Siempre debemos consultar si hay un dolor muy extremo, si hay fiebre o si hay un exudado maloliente a través de la herida. ¿Y qué pasa en la cesárea? En la cesárea estamos haciendo una incisión, una herida abdominal, en un entorno que ya de por sí está dañado, ¿no? Que puede tener una piel más sensible, es una piel más reactiva, que puede tolerar peor los adhesivos o la oclusión prolongada, y además estamos haciendo esa incisión en una zona de pliegue, que es el pliegue suprapúbico, con lo cual tenemos más riesgo de maceración, de sudor o de humedad, ¿no? Entonces, esa herida de la cesárea, esa incisión siempre tenemos que intentar tenerla lo más seca y limpia posible, y cuando esté permitido en la zona del pliegue intentar poner un emoliente que me intente evitar esa maceración de la zona, ¿no? Siempre controlar muy bien el pliegue, intentar tener lo más seco posible, la ropa más seca posible, cambiarla todo el tiempo cada rato si es necesario, y evitar la fricción. Y por supuesto, si hay enrojecimiento, fiebre, dolor, mal olor, pues consultar, que sería el motivo para sospechar algo infeccioso. Uno de los momentos clave también de la maternidad es la lactancia, ¿no? El objetivo clave en la lactancia, en cualquier lactancia, es mantener la piel del pezón y de la areola en estado óptimo. Y lo más importante, y eso lo sabemos todos los que nos dedicamos a esto, es el agarre. Lo más importante es prevenir las grietas, es decir, es prevenir la lesión. Y para eso es muy importante el agarre, la posición correcta entre madre y feto, y en este caso recién nacido, que me permita reducir el dolor y que me evite en lo posible la aparición de grietas en el agarre. Nosotros siempre decimos que si en las tomas hay dolor, hay que corregir la toma, porque si hay dolor significa que hay maceración de la piel y eso me va a producir casi con toda seguridad una grieta. Siempre que estamos enfrentándonos a una lactancia, tenemos que aconsejar a la madre no usar jabones, alcohol, champú o toallitas en la zona de la areola pezón, y que sea una limpieza lo más simple posible, con agua, con un jabón, si puede ser Sindet o con el pH más parecido a la piel, y no necesita más desinfección, no tenemos que hacer nada extra. Después de cada toma podemos poner una peliculita de leche materna y dejar secar al aire, y si utilizamos los absorbentes, que si a ser posible, si no podemos utilizarlos mejor, pues intentar evitar una oclusión prolongada o que esté la piel muy macerada, muy en contacto con humedad, ¿no?
Hemos dicho, si tenemos la piel de la zona más vulnerable, tenemos más riesgos de fisuras, más riesgo de dermatitis, más riesgo de maceración. Siempre tenemos que intentar evitar fórmulas que tengan perfumes, como hemos dicho, y intentar utilizar productos que sean buenos para mi piel, pero que también sean compatibles con la succión. Fundamentalmente lo que recomendamos es leche materna aplicada después de cada toma o la lanolina altamente purificada. La lanolina se considera hoy por hoy segura, se puede utilizar en una capa fina y no requiere retirarlo antes de producir la lactancia, sino que con la lactancia, es decir, la succión no se tiene que interrumpir ni se tiene que lavar previamente antes de producirse. Si utilizamos emolientes que sean lo más simples posibles y si ya se nos ha producido, hemos tenido la mala suerte de que se nos ha producido una herida o una grieta, vienen bien los parches de hidrogel entre amamantamientos, intentar cambiarlos lo más frecuentemente posible para mantener siempre la herida protegida. Evitar, como hemos dicho siempre, productos con perfumes, aceites y muchos activos y en una piel inflamada o con herida no nos vienen bien los queratolíticos. Pues bien, una vez hablado de maternidad, vamos a pasar al tercer punto de la charla, que son unas pinceladas sobre relaciones sexuales, ¿no? ¿Qué podemos mejorar en las relaciones sexuales? Sabemos que la sequedad de las mucosas y la descamación de la piel pues va a tener un impacto, queramos o no, en las relaciones sexuales. También intenté mirar si existía algún estudio que nos intentase valorar pues qué impacto tenía la enfermedad en cuanto a la relación sexual y la verdad no encontré nada referido al tema. ¿Qué es lo que podemos pensar que ocurre? ¿Qué mecanismo encadena? Que yo he puesto ahí mecanismo encadena, pero es más que nada es un círculo vicioso que nos podemos encontrar en la relación sexual. Si yo tengo menos lubricación y más descamación, voy a tener más fricción, más roce en la penetración, en los movimientos repetidos. Esa fricción me puede producir microabrasiones y microfisuras. Esas microfisuras me va a producir un ardor y un escozor. Si tengo ardor, escozor y dolor, que es lo que llamamos dispareunia en la relación sexual, mi cuerpo se va a proteger. ¿Y cómo se va a proteger? Produciendo una tensión del suelo pélvico. Con lo cual, si yo tenso el suelo pélvico, esa fricción va a ser mayor. Con lo cual, esas microfisuras van a ser más frecuentes y ese ardor puede ser más frecuente, y con lo cual estamos perpetuando el círculo, ¿no? Además, utilizar lubricantes o preservativos o adhesivos pues puede hacer que tengamos más vulnerabilidad a ello, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos el umbral para las fisuras, para el dolor o la irritación o el roce, pues menor, ¿no? Y hay que vigilar pues, la aparición de infecciones que puedan surgir en la zona. ¿Qué consecuencias tiene todo eso? Pues como consecuencias puede aumentar el dolor en las relaciones sexuales, pérdida de placer, evitación o incluso ansiedad anticipatoria, más probabilidad de irritación y dermatitis, incluso más probabilidad de enfermedades de transmisión sexual por la microlesión que puede tener la mucosa, en la que hay una mayor exposición a la posibilidad de una transmisión, ¿no? ¿Qué nos puede ayudar? Nos puede ayudar detenernos, ¿no? Utilizar más tiempo, más excitación, intentar ir más lentos con el objetivo de disminuir la fricción. Podemos utilizar una lubricación generosa desde el inicio, ahora veremos qué lubricantes tenemos, y intentar que sean de fase acuosa o de silicona. Evitar preservativos con espermicidas, anestésicos locales, cosas externas que nos puedan aumentar la irritación vulvar. Y si duele, parar, intentar cuidar la barrera, ¿no? Y reevaluar. Para las ITS ya sabéis que el preservativo nos protege en una parte importante, sobre todo porque nos protege esa zona de microabrasión en la vulva y minimiza el contacto. Los martes tengo ¿Qué productos tenemos? El producto número uno para favorecer la relación sexual también, es el lubricante, casi ¿no? más que las ¿Qué manchas. vamos a buscar con ese lubricante? Vamos a buscar que no tenga perfume, que no tenga sabores y que no tenga efecto calor-frío, que sea un lubricante con un pH o una osmolaridad lo más parecida a la corporal, ¿no? Tenemos tres tipos de lubricante, generalmente son los de base silicona, los de base agua y los de base aceitosa. Si vamos a usar preservativo, los de base con aceite van a deteriorar el látex, con lo cual no los recomendamos. Lo más recomendado son los lubricantes con base silicona, que es el más resistente a la sequedad vaginal, a la sequedad intensa, y es el que dura más y lo tienes que reponer menos veces. El de base agua también va muy bien, aunque si lo utilizamos muy hiperosmolar nos puede irritar un poquito más. Entonces, si utilizamos un lubricante de base agua, tenemos que intentar priorizar que sea con una osmolaridad lo más parecida a la cutánea. Este es el producto que utilizamos durante la relación sexual, pero también
como confort, y no solo durante el sexo, sino de manera rutinaria, podemos utilizar un hidratante vaginal. Hay millones de hidratantes vaginales basados en ácido hialurónico, no hialurónico, base acuosa, no base acuosa, que vamos a utilizar regularmente con el objetivo también de mejorar esa sequedad. En piel, como estamos hablando de una piel que puede tener un cierto grado de reactividad, vamos a intentar empezar por lubricantes que sean lo más simples posibles, en poca cantidad, y suspender si hay ardor. Y por supuesto, si vamos a tener contacto en la piel externa, preventivamente podemos utilizar un emoliente que nos permita disminuir esa fricción. Ojo nuevamente con esos emolientes que pueden tener una base oleosa, porque si utilizamos el preservativo pueden deteriorar el látex, ¿vale? Y nuevamente una tabla que pretende compararos, ¿no? O deciros para qué sirve cada una de estas cosas, cada una de las cositas que hemos utilizado y cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes. Como mini protocolo, yo creo que lo que podríamos resumir es, antes, intentar invertir más tiempo en excitación, más lubricante, y reponerlo siempre que sea necesario. Durante, reaplicar el lubricante, y si escuece un producto, intentar cambiarlo. Después, una higiene suave, con agua, no es necesario jabón, e intentar utilizar barreras simples si hay roce, y si hay fisuras activas o sangrados, pues mejor pausar la penetración, intentar priorizar, curar, reparar barrera, y posteriormente continuar, y si persiste, pues valorar, ¿no? 2 pinceladas de ETS nada más. Es una diapositiva muy extensa, pero os quiero decir 2 cosas nada más. La ETS, la enfermedad de transmisión sexual, no cambia porque exista una enfermedad cutánea. Lo único que, como tenemos una piel que tiene una cierta alteración de la barrera, pues pueden aparecer más complicaciones derivadas del dolor, del prurito o de la infección. Simplemente, al tener una barrera un poquito más frágil, tenemos un poquito más riesgo de tener este tipo de infecciones, ¿no? Simplemente poner en foco también el que muchas veces las manifestaciones de las enfermedades de transmisión sexual muchas veces son cutáneas y pueden pasarnos desapercibidas. Entonces, entre las fisuras, la dermatitis y demás, simplemente es decir que si aparecen úlceras de nueva aparición, que si aparece una herida que no cura o que duele más de lo normal, lo suyo es consultar para hacer una correcta valoración. El diagnóstico lo vamos a hacer exactamente igual que en cualquier otro tipo de persona. Como sabemos, no tenemos que utilizar antisépticos de repetición o de manera rutinaria. Si hay úlceras o vesículas, consultar, y si las lesiones no cicatrizan, también, ¿no? El tratamiento etiológico que vamos a seguir es exactamente el mismo, y lo mejor que podemos hacer es intentar prevenir, ¿no? Intentar tener esa barrera lo más cuidada posible, para intentar que esas microfisuras o fisuras sean lo mínimo posible, y que esas enfermedades de transmisión sexual pues tengan una barrera más firme y se puedan transmitir con más dificultad. Esta es un poquito la bibliografía, parte de la bibliografía que he utilizado para hacer todo esto, y espero no haberme extendido demasiado porque al final eran muchos temas a revisar. Os doy las gracias por la atención y bueno, quedo dispuesta a las preguntas que tengáis. Muchas gracias.